actor sonoro y de carácter. Quizá el más afamado intérprete del crimen, la violencia, el abuso del poder y la deshumanización reinante. Hizo célebre la figura del cochiloco, el fiel ejemplo de los sicarios de las organizaciones criminales en este país. Pero su presencia y estima se extiende más allá del infierno donde actuó y donde nos tocó vivir. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿De qué está hecho un actor? Pues de un material sensible, diríamos, una capacidad perceptiva de lo que es el contexto, de lo que son los otros, del comportamiento humano, digamos. ¿Y de qué está hecho Joaquín Cosío? Bueno, yo estoy hecho de gustos muy elementales. La música, me gusta escuchar música, me gusta comer, me gusta mi familia. ¿Algo de vanidad? Supongo, los actores tendemos a ser vanidosos. ¿Excesivo orgullo en sí mismo? No, no, creo que podría ser mucho más de lo que hago. ¿Ha sido lo que ha querido ser? Hasta este momento, sí. ¿Completo? Falta todavía. ¿Qué falta? Más acción, más acción. Soy un comentarista político, por ejemplo, pero no me falta convertirlo en acción, en actividad. ¿Libre? Sí. ¿Más hecho de la dirección actoral o de la improvisación? Bueno, los dos, se combinan los dos. El director te propone y tú sugieres y añades. Hasta ahora la actuación mejor lograda. Bueno, yo tengo 2 papeles. Esa es una respuesta que tendría que tener el público, pero yo tengo 2 papeles o 3 que particularmente me han hecho sentir muy satisfecho, que son el famoso Cochiloco del infierno de Luis Estrada, un personaje, un mascarita, un personaje de comedia que hice de Alejandro Lozano, Matando Cabos, y otra película que la ha visto muy poca gente que se llamó La sangre iluminada de Iván Ávila, un director joven de Zacatecas. ¿Y ahora con Las muertas? Contentísimo, contentísimo. Otra vez un proyecto de Luis, una serie, primera serie que dirige, un papel complejo, una historia compleja. La base real es la historia de las Poquianchis. ¿El miedo más profundo? Tengo miedos básicos, ¿no? Infantiles, como son, podría ser la noche de pronto, pero el mayor miedo que pude haber tenido, que tengo, es el fracaso. ¿El rechazo más guardado? De adolescente padecí mucho sentirme feo, sentirme no muy atractivo. ¿La culpa más permanente? Yo creo que ser un poco egoísta, Norteño antojadizo se ha publicitado recientemente. así es. El trabajo es el trabajo. ¿Misógino? No, de ninguna manera. ¿Se ha sentido mujer, don Joaquín? No, he interpretado papeles donde en alguna ocasión hice un transvestí, pero no. ¿Le gustaría ser mujer en este país? No, definitivamente no. No creo que les vaya de la mejor manera. ¿Por qué diría que es hombre? Porque es mi naturaleza, es mi género, mis aficiones, mis gustos. ¿Qué ha revalorado de su masculinidad? Mm, Vaya, una pregunta difícil. Seguramente la capacidad de tener una familia, de proveerla, de hacerla sentir bien y feliz. Ya vino una mujer presidenta, don Joaquín, Así es, y creo que no hay otra alternativa. a contener los machismos interiorizados. Supongo, digo, generalmente no somos muy capaces de reconocer nuestros propios defectos, pero evidentemente vivimos en una cultura machista. Seguramente hay una versión machista de mí. ¿Cómo mide un actor como usted su influencia con el poder? Mm, a partir de las reacciones que puede tener mi participación política, llamémoslo. ¿Qué le envidia al poder? La capacidad para transformar, aun y cuando esta no sea tan visible ni sencilla. ¿Para qué lo ha interpretado? Soy un actor y he trabajado el poder, he buscado tratar de entenderlo, sobre todo para enriquecer mi trabajo actoral. ¿Atracción por el poder? No me parece, no, ¿Atracción por el abuso de autoridad? de ninguna manera. ¿La impunidad que se carcajea hoy? La ponera se carcajea, desde luego. ¿Todos somos narcos? No, ¿Cuáles son las características dramáticas para interpretarlos?
Bueno, se requiere sobre todo entender la violencia, poderla entender como carga emocional, convertirte en un personaje violento. ¿Hubo que convivir con los capos para interpretarlos? No, ¿Le han manifestado ellos su opinión de sus interpretaciones? en alguna ocasión me mandaron saludar. ¿Cómo fue ese saludo? Una persona del crew de una serie me dijo, le manda a saludar que le gustó el personaje que hizo. ¿Los ha ido a ver? No, ¿Los vería? no, no, prefiero permanecer distante. Si los tuviera aquí, ¿qué les diría, don Joaquín? Seguramente lo saludaba y me despedía rápidamente. ¿AMLO no lo ha invitado a sus viajes a Badiraguatón? No, ¿Todos somos narcos? no lo creo. Más de 80 asesinatos todos los días en este país. Impunidad, 11 feminicidios. impunidad. Se matan mujeres porque se puede. Madres arañando la tierra en busca de sus desaparecidos. Desesperación, ignominia, impunidad, indiferencia. Esa es la huella del crimen. La huella de la indiferencia de la autoridad, me parece. Ese es el legado de la Cuarta Transformación. Bueno, creo que es un problema anterior que nos antecede. Yo viví los feminicidios en Ciudad Juárez en el 2010-2008. Entonces es un problema que estamos cargando desde hace tiempo. ¿Eso lo justifica? No de ninguna forma. ¿El gobierno de AMLO ha pactado con el crimen organizado? Eso se rumora, eso se dice, y parece que en algunos casos algunos pudieran comprobarlo. Insisto, más de 170,000 asesinatos solo en el sexenio de AMLO. Se mata porque se puede. Hay homicidios porque se puede. País de asesinos, Lamentablemente pudiera ser. país de cochilocos. Bueno, lo que yo loco es un sicario. Pudiera ser también. ¿Usted ha entendido por qué nos matamos? No, seguramente hay una desigualdad social imperante, terrible, y hay un problema de educación y de sensibilidad en relación a, a vivir en comunidad, ¿De qué odio nos alimentamos? del que nos genera la frustración. ¿Qué ha hecho AMLO con el poder que se le ha conferido? Utilizarlo a su conveniencia. El poder lo ha trastocado. Creo que sí, lo ha transformado. Es decir, era otra persona antes. El discurso de AMLO es violento, Sí, sí me lo parece. polarizador. ¿Me lo parece? Observa una revuelta en puerta. No, La violencia se expande, don Joaquín. así es, pero también impone. Saqueos, tomas de carretera, linchamientos. Circunstancias del país, reacciones ante la inercia del Estado. ¿Qué estamos interpretando con eso? Que hay un desamparo del Estado hacia muchos sectores que requieran atención. ¿Qué somos? Un país buscando su propia definición, ¿Qué gobierno nos merecemos? el que tenemos. ¿Somos gobernables? Sí, creo que sí. En fin, parece que el cochiloco resultó más humanista que los capos de ahora. Sin duda, el cochiloco tiene corazón. ¿El cochiloco se construyó más de la indiferencia o de la ambición? De la tendría que pensar un poco más, pero de la indiferencia. Diría que al final supo interpretar la deshumanización reinante. Eso aspiré. Ahora el crimen acribilla a niñas con decenas de balazos. Así es. Es impresionante, indignante y frustrante. Desmembran, descuartizan, desgollan, decapitan. Así es el nivel del crimen organizado, el nivel de violencia es, inusitado, pero es sobre todo, insisto, porque se puede. Apilan los despojos humanos y los calcinan a vista de todos. Así es, Ahora el crimen arrodilla a los políticos para grabarlos que supliquen por su vida. así se ha visto, Penden de puentes y árboles cadáveres masacrados. así se ha visto y así los he visto, de hecho. Bombardean con drones comunidades enteras. Sí, no hay piedad. ¿No existe ya el infierno? El infierno es este y no. ¿El país en manos del crimen organizado? Sí, ¿A quién le conviene un país sometido al terror del crimen organizado? al Estado y a todos los intereses políticos que se benefician de ello. ¿La mejor promesa será de quienes prometen la paz o de quienes quieren seguir abrazando? La mejor promesa tendría que ser de quienes prometen la paz, pero parece que no es así. ¿Se beneficia más Sheinbaum o Xochitl? Me parece que Sheinbaum, ¿A cuál de las dos ve confrontando al crimen? a Xochitl, ¿A cuál de las dos ve darles más abrazos? más abrazos.
Yo veo más pacifista a Xochitl. En todo caso, ¿necesitarán negociar con el crimen organizado? Creo que tiene que haber un punto donde se tiene que negociar. De lo contrario, ¿podrán gobernar este país? Es una grave posibilidad. Por cierto, ¿qué tendrá la política de la actuación? El político es un mal actor. ¿El festín de las campañas? Sí, sin duda. Sí, sí, ¿El sainete de los baños del pueblo? sin duda también. ¿El teatro de la política? Absolutamente. ¿Qué políticos tenemos hoy, don Joaquín? Un político que es un simulador profesional. ¿Histriónicos consumados? Malos histriones, pero histriones al fin, ¿Manipulables? hasta que sus intereses se los permitan. Afuera dicen que el país es enormemente más grande que sus políticos. Lo ha demostrado en muchísimas ocasiones. Esperamos que lo vuelva a demostrar. ¿Cómo se habrá de actuar frente a ellos? Con madurez, con inteligencia y con arrojo. Por cierto, ¿en qué tono dramático se maneja el gobierno de AMLO? Melodramático, sin duda. ¿No? ¿Farsa o tragedia? Melodrama, que no es ni uno ni la otro, es la búsqueda de la lágrima fácil. ¿Y qué está significando AMLO? Un drama en donde él es la víctima principal. ¿Tartufo? No creo que pueda eh, representar un personaje tan complejo. ¿No es un falso devoto y mesías? Sí, por supuesto. ¿No son sus ocurrencias bufonerías? Desde mi punto de vista, sí. ¿No es de suyo ya hablar y gesticular como el tirano Banderas? Por supuesto, ¿No es de suyo tergiversar las leyes y la justicia a su favor? por supuesto. ¿No es de suyo buscar confundir la mentira con la verdad? Me parece mentiroso. ¿No actúa AMLO como que defiende la libertad de expresión, pero luego fustiga, calumnia a periodistas y a quienes disienten de su gobierno? Sí, lo vemos con mucha frecuencia. De suerte que no tiene una hija, Ujú, de suerte. salvo que Sheinbaum la vea como una hija. Tal vez como un familiar cercano. En todo caso, habría que recomendarle la lectura de Tirano Banderas a Sheinbaum. Sí, la figura principal de Tirano de Banderas es el esperpento. Y creo que sería importante que diera un vistazo a su alrededor. ¿Usted cree que Sheinbaum marque distancia algún día? No lo creo. ¿Otra Tirana Banderas en puerta? Me parece que hay elementos para pensar que sí. ¿Usted qué sabe? ¿Distingue cuando actúa por sí misma y cuando interpreta AMLO? Se confunden los papeles. Eso de anteponerse el doctor cada vez que se le mencione, ¿no es de tiranos tropicales? Pues es una aspiración bastante banal. ¿Sabrá la candidata que en una democracia sana no tiene cabida los líderes mesiánicos, embusteros, corruptos? Creo que tendría que saberlo. Por cierto, algo de Hamlet tendrá nuestro actor principal de hoy en el Palacio. Un personaje más complejo que el que tenemos en Palacio. ¿Qué tal su cruenta transformación de resentimiento social al odio? Falta muy poco para que se concrete. Nuestro inquilino no está hecho de enemigos imaginarios a los que hay que odiar y destruir. Bastantes, creo que los tiene a la vuelta. Él los ve a la vuelta de su casa. ¿No es hamletiano la traición y la corrupción moral? Insisto que es un personaje, Hamlet es un personaje muy bien delineado y muy complicado. Me parece mucho más elemental el personaje de Palacio. ¿No hay corrupción moral en el tráfico de influencia desde su familia? Del, sí, por supuesto. Claro que ¿Am- lo hay. ¿AMLO el mejor actor de su propio melodrama? Sí, creo que tiene que estudiar actuación todavía. ¿AMLO todo un teatro dentro de su propio teatro? Sí, metateatro. ¿Más shakespeariano que nunca? También es ambiciosa esa comparación. Es un poco más banal. ¿AMLO no tendrá algo de Ricardo III? La aspiración nada más. Este inquilino del palacio no se ha apoyado en el tirano con el ejército para actuar mejor. Sí, por supuesto. Por cierto, ¿los muertos de este sexenio estarán ya visitando al inquilino del palacio? Deberían, al menos, de estar en sus pesadillas. Desespera y muere la conciencia de Ricardo III. Sí, ¿Se está quedando solo AMLO? siempre habrá corifeos. ¿Tiene salida? Por la puerta de atrás. Mi reino por un caballo, la salida de Ricardo III. Así es. Ábrame la puerta que ahí voy. Y todavía va de Quijote nuestro inquilino del palacio. Así es. Es decir, así se siente, creo yo.
Ya quisiera tener algo de esa locura libertaria, Sí, por supuesto, el esperpento teatral. el esperpento. ¿Qué papel desempeña en las mañaneras? Propagandístico totalmente. ¿Se ha de caer el telón del teatro de la mañanera? Me parece que puede continuar con la sucesión. ¿Qué esperaría don Joaquín de AMLO en estos meses finales de su administración? Lo que percibo está de alguna manera buscando guardar sus espaldas para que no haya muchas consecuencias de lo que hizo. ¿Qué se le debe exigir? Que intente restaurar buena parte del daño que ha hecho. ¿AMLO miente? Sí, ¿AMLO sabrá medir las repercusiones de sus mentiras? sí, ¿Identificará el daño causado? sí, creo que miente con conciencia de hacerlo. ¿Qué pueblo quiere? El que le, el que le beneficie a sus intereses políticos. ¿Qué pueblo somos? Tal vez un pueblo demasiado indiferente a la política, ¿En qué pueblo AMLO lograría permanecer? en el que sueña todos los días al levantarse, ¿En qué fuimos responsables de su llegada? en haber votado por él, ¿De qué seremos responsables de su permanencia a través de la corcholata presidencial? en seguir creyendo en ellos. ¿Destruir la institucionalidad democrática lo volverá más necesario? No creo. ¿Lo volverá más peligroso? Sí, desde luego. ¿Maximato en puerta con Sheinbaum? Pudiera pensarse. ¿La tentación del autócrata va de la mano de la milicia? Absolutamente. ¿Y es proporcional su necesidad de continuar a su necesidad de impunidad? Sí, ¿Hay ciudadanía que lo revise y critique? creo que quienes tienen que hacerlo no lo hacen. ¿Hay ciudadanía para enfrentarlo? Sí, pero falta rojo. ¿Su escenario para este 2 de junio? Confuso, revuelto y esperemos que no pase a mayores. ¿Elecciones de Estado? Sí, ¿Con los siervos de la nación? pudiera ser ¿Con los 23 gobiernos de Morena sumisos? sumisos. Sí, por supuesto. ¿El pueblo bueno acabará por rebelarse contra este gobierno de la Cuarta Transformación? No lo creo porque ser el pueblo bueno es siempre ser un poco cándido. ¿Habrá voto de castigo? Ojalá ¿Voto útil? pudiera ser. ¿Qué electores somos? Tenemos miopía. ¿Sabremos acaso que es fraude votar a favor del partido que ofrece despensas por nuestros votos? Pues creo que eso se confunde. ¿Sabremos que es fraude votar guiados por la intimidación y la extorsión? Tal vez no queremos aceptarlo. ¿Sabremos que los programas sociales no son dádivas del gobierno de AMLO? Lo ignoramos. Sin ciudadanía no hay democracia. Así es. ¿Qué ciudadanos se deben rebelar, don Joaquín? Insisto. El ciudadano común y corriente. ¿Qué ciudadanos han de movilizarse? El ciudadano común y corriente, el ciudadano de la calle, el ciudadano del día. ¿Lo podrá hacer? Difícil. ¿La inacción es corrupción? Es ignorancia. Seamos más puntuales. ¿Qué debemos tomar en cuenta para elegir al mejor candidato? Es una buena pregunta. Su compromiso y su quehacer en hechos y no en palabras. ¿Cómo descubrir la mentira en los candidatos? Es muy difícil. ¿Qué debemos impedir? Que nos engañen. ¿Confianza en el INE? Sí, ¿Ve a AMLO aceptando la derrota de Sheinbaum? no, ¿Lo ve en su rancho? sí, ¿Lo ve en un juicio? no, ¿Y a sus hijos? tampoco. AMLO desdeñó el conocimiento Siempre, y la cultura. siempre. Apoyó al cine. No, Afuera dicen que ya AMLO negocia impunidad para después del 2024. no lo dudo. ¿AMLO tendrá más riquezas hoy que cuando llegó? No creo. ¿Es legítimo saber de dónde provienen los ingresos de su familia? Sí, por supuesto. ¿Es legítimo revisar el enriquecimiento ilícito de generales en este sexenio? Claro que sí. ¿Hay que decirlo o callarlo? Decirlo, ¿Con ánimos, don Joaquín? con arrojo de nuevo. Sí. ¿El político más admirado? No lo tengo. ¿El dramaturgo más
repensado? Hay varios, hay muchos. Desde el mismo Ibargüengoitia, con quien estoy teniendo ahora contacto, hasta jóvenes dramaturgos que todavía no son muy conocidos, pero que han hecho ya una obra bastante buena, Culberto López, una serie de autores jóvenes que como siempre, son la posibilidad de la nueva dramaturgia. ¿El cineasta más apreciado? Luis Estrada. ¿La película más querida? El nombre en español fue Atrapado y sin salida, Jack Nicholson. ¿La película por hacer? No, todavía no tengo el guión, todavía no lo tengo en mis manos. ¿La interpretación por imaginar? Me gustan los personajes vulnerables que tienen poco que ver con lo que represento. ¿La advertencia por señalar? No dejarnos engañar, no creer, desconfiar, ¿Hay futuro, sí, pese al crimen? pese al crimen.